Hola, muy buenas noches. Como siempre es un gran privilegio poder compartir este tiempo contigo. Sí, ya regresamos a nuestro horario habitual, a nuestro día habitual, martes de estudio bíblico en la Casa del Alfarero, tu hogar espiritual. Y sabes que ha sido muy enriquecedor adentrarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. En este recorrido que hemos venido haciendo libro por libro, capítulo por capítulo, ocasionalmente versículo por versículo, a veces en bloques de algunos de ellos, con el propósito de extraer lo más posible en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a los mensajes que nuestro Dios nos ha dejado a través de su palabra en este momento en el estudio del Antiguo Testamento. ¿Qué ha estado sucediendo hasta entonces? David ha tenido una serie de altibajos, una serie de momentos complicados en donde su espiritualidad se ha visto seriamente comprometida. Pero antes de seguirnos adentrando en el estudio del día de hoy, te voy a rogar como siempre que mantengas tu Biblia abierta, tenla contigo, es tu manual de estudio, así como tu lapicero, tu libreta, tus apuntes, tus post-its, todo lo que te sirva para enriquecer el estudio de la palabra de nuestro Dios. Una vez que lo tengas ya a la mano, te voy a pedir por favor que trates de no distraerte con los mensajes de WhatsApp. Si suenan, déjalos, ahí van a estar. Evidentemente, si estás esperando un mensaje sumamente importante o urgente, tendrás que atenderlo. Pero de otra manera, tratemos de evitar las distracciones, apagar sonidos, ruidos, música, noticieros, televisión, etcétera, etcétera. Todo lo que en algún momento pueda distraernos del estudio. Es muy importante que nos concentremos en esta hora y que sobre todas las cosas pidamos la dirección de nuestro Dios. Así que en este momento te voy a invitar a que inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos acompañe, que nos dirija en este momento y nos ayude a entender su palabra en este estudio. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias queremos darte, buen Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres bueno para con nosotros en la casa del alfarero, porque nos has mostrado tu amor, tu misericordia, tu bondad, tus cuidados. Queremos pedirte que en este momento quites toda distracción, todo estorbo de nuestras vidas, que pretenda alejarnos del entendimiento de tu palabra. Queremos rogarte, buen Dios, que dirijas nuestros corazones en este momento. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, te voy a pedir por favor que abras tu Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Vamos a estudiar primer libro de Samuel, capítulo 28. Si nos da el tiempo, asumiremos el 29, que no es tan largo, pero va a presentar un evento crucial y determinante en la vida del reino de Israel, en la vida de Saúl y por supuesto en una cadena de eventos en la vida del rey David, del quien va a ser el rey David. Yo te voy a pedir que me acompañes a leer los primeros versículos. Sí, los primeros dos versículos del capítulo 28 del primer libro de Samuel. La palabra de nuestro Dios dice así: aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Y estos primeros dos versículos, no sé si pudiste percibirlo, me costó trabajo poder entenderlo, releerlo y analizar lo que está pasando en estos primeros dos versículos del capítulo 28, donde sucede una escena poco usual. Sí, recuerdas que David se había ido al territorio de Gad con Aquis para buscar refugio. ¿Refugio de qué? De la persecución que Saúl encarnecidamente emprendía una y otra vez, aun y cuando en un par de ocasiones David ya le había perdonado la vida al rey Saúl. Eventos en los que él no se cansó nunca de decir que Saúl era el ungido
de Jehová. Y aproximadamente entre 6 y 7 veces David hace esta mención en un par de capítulos acerca de Saúl como el ungido de Dios, el ungido de Jehová, aquel al que Dios había apartado, separado para gobernar, para dirigir su reino. Esto es lo que estaba pasando. Pero él se cansa un momento, la depresión se apodera de él y llega a entender que en cualquier momento él se iba a descuidar y Saúl acabaría con su vida. Ojo con esto. Lejos está de estos momentos ese David espiritual que escribió el Salmo 23 y algunos otros que llenan de fervor, que llenan de fe, de confianza, que te inspiran y que los utilizamos y los memorizamos a fin de fortalecer nuestra fe porque reflejaban la espiritualidad de David como una persona cercana a Dios. Bueno, ese David no está aquí. Su sensación es diferente. Hay algo que oprime su vida, hay algo que oprime su corazón y en su abandono huye hacia territorio enemigo. ¿Qué pasaba con esto? No solamente era irse a vivir con el enemigo, sino era empezar a lidiar con la idolatría de esa nación. Los filisteos eran una nación sumamente idolátrica, era una nación sumamente colérica, bélica en toda su expresión. Recuerda cuántas veces se puso en batalla frente a Israel para pelear con ellos. Uno de esos eventos va a desencadenar en la popularidad de David cuando enfrenta a Goliat, este paladín de los filisteos, lo vence, derrotan a los filisteos y se produce una gran tragedia entre ellos. Bueno, de tal manera que había mucho resentimiento entre estas dos naciones. Pero ahí es a donde va a ir David. ¿Qué puede pasar en la vida de un personaje como David, incluso viviendo con gente que no tiene temor de Dios, con gente que seguramente maldecía al Dios de Israel? Y que con el tiempo probablemente David estuviese olvidando la fidelidad a Dios, el confiar en el Señor por encima de cualquier circunstancia, el poder depender de Dios en todo tiempo y en todo momento, algo que difícilmente era viable en Filistea. ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Algunos historiadores pueden coincidir en algunas fechas, las más comunes que sean 16 meses. A un año 4 meses viviendo fuera de su territorio, un año 4 meses acostumbrando a hacer diferentes circunstancias, viviendo en diferentes momentos y teniendo que lidiar con ello. Esa es la vida a la que estaba acostumbrándose ya David, y de tal manera que en los primeros 2 versículos él le llama Señor a Aquis. Y ojo, no es un saludo coloquial como utilizamos hoy en día nosotros para referirnos al señor Martín, al señor Juan, al señor Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. No, ese título estaba reservado para alguien importante, para alguien superior, y David está olvidando, por lo menos en ese trato. Dirás, bueno, hay que guardar las apariencias. Hay momentos en los que definitivamente tú y yo como cristianos no podemos guardar apariencias. No podemos llamar Señor a quien no lo es. Y el único Señor al cual nosotros podemos inclinarnos, sí, es Dios. Algo que debió estar en la mente del rey David en este momento, pero por alguna extraña razón lo hace. Todo lo que podemos hacer ahorita es simplemente especular las razones por las que David lo está haciendo. Sí, tú vas a ver los resultados y dirás, hey pastor, ahí está, no juzgue mal a David. Sí, son una serie de eventos que van a tratar de aportar a ciertas acciones de David en su momento. Pero lo cierto también es que si ese es nuestro argumento para defender a David, quiero que pienses también que según lo que han encontrado algunos historiadores y algunos estudiosos de los manuscritos, es que justo en este periodo de los 16 meses no aparece el registro de ningún salmo. No hay ninguna oración escrita por David que refleje
la situación que está viviendo. Si tú lees el libro de los Salmos, y particularmente los salmos atribuidos a David, te podrás dar cuenta que hay momentos específicos que describen sí el sentimiento y la sensación de David en lo que estaba viviendo, pero no hay nada relativo a ese abandono que se sentía en territorio del rey Aquis. También hay que abonar o ahondar un poquitito nada más en este estudio, en el hecho de la expresión que utiliza David hacia el final del versículo 2. Al principio, dice, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Una respuesta que podemos catalogar como ambigua, que es lo ambiguo, lo que no es claro y que te puede representar, te puede significar muchas cosas, no que tenga muchos significados, puede dar pie a una interpretación de muchos significados en relación a un tema, en relación a una orden, en relación a una ley, ¿no? Por ejemplo, algo ambiguo que se llega a suscitar en nuestra estructura como iglesia presbiteriana se establece en el manual de procedimientos, donde hace una distinción entre los oficiales, entre un anciano de iglesia y un candidato al santo ministerio, una persona que va encaminada al pastorado, y de pronto pareciera ser que no hay una prohibición tal de decir que un anciano no puede ser candidato, aparentemente. Eso es algo ambiguo. Pero tú y yo como cristianos no podemos basarnos en las ambigüedades, ni podemos andar escudándonos tras lo que nos parece que es ambiguo. Muchas veces también, sí, el sentido común aplica en torno a lo que entendemos por la fe. Nuestro Señor nos demanda obediencia, y obediencia a nuestras autoridades, obediencia a nuestros cuerpos de gobierno, obediencia a la palabra del Señor y por lo tanto al Dios Todopoderoso. Eso es claro. ¿Qué estaba respondiendo David? Ambigüedades. Tú sabrás lo que ha de hacer tu siervo. Esto abre un par de panoramas en un evento bélico. ¿Qué estaba pasando? Los filisteos se preparaban para ir a pelear contra Israel. Eso es lo que estaba pasando. Y lo que Aquis le está pidiendo a David es: tú vas a ir conmigo y vas a pelear contra los israelitas. Esto ya se tornaba o se torna un poco serio, algo realmente difícil, complicado en muchos sentidos, porque encontramos justamente esa circunstancia en la que nosotros podemos, sin lugar a dudas, pensar en todas las cosas que pueden pasar a nuestro alrededor cuando no hacemos lo que Dios está determinando que hagamos. Es por ejemplo cuando solicitamos un permiso para ir a tal lugar. Voy a ir al estado de Hidalgo y de repente me voy a ir a la Ciudad de México, pegadito Hidalgo. Pedí permiso para salir, pues no fui tan específico Hidalgo, pues que un poquito más llegamos. Como cristianos tenemos que pensar en lo que estamos encontrando en la Escritura. ¿Por qué utilizo este tipo de ejemplos, hermanos? Para que entendamos lo que está pasando con David, para que entendamos lo que él está haciendo. No es que le encontremos un sentido sobreespiritual a lo que no lo tiene. David está atravesando una lucha severa, está en una situación complicada, difícil, hasta este punto, y está tratando de buscar la manera en que él va a reaccionar. Pero vamos a hacer una pausa en este momento con David. David le está jurando lealtad al rey, le está diciendo: iré contigo y tú sabrás lo que voy a hacer. Las dos opciones, para aclararlas, no las mencioné, las dos opciones que David tenía únicamente en ese momento era realmente alienarse al rey de Aquis, a los filisteos, y matar a sus propios hermanos. Si te das cuenta, esto no era descabellado, ya había pasado en Israel cuando pelean las tribus de Efraín y Benjamín. Esto ya había sucedido. No sabemos si era la perspectiva de David. Y la otra opción que tenía era, en ese momento de la batalla, dar vuelta atrás y empezar a matar a filisteos, y en la confusión nadie lo iba a notar.
Esos son los panoramas con los que David podría estar jugando, las opciones o el abanico de opciones que David pudo tener en mente para llevar a cabo este tipo de situaciones. Pero te voy a pedir que me acompañes y avancemos un poco. Vamos a dejar a David, insisto, vamos a ver del otro lado de la historia qué está pasando con Saúl. Quiero que me ayudes a leer ahora, sí, en casa. Vamos a leer de los versículos 3 al 10. Versículos 3 al 10 del capítulo 28. La palabra de nuestro Dios dice así: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Voy a dejarlo aquí, había dicho que hasta el 10. En este momento pasan 2 eventos que vale la pena tener en mente. Primero, lo que sucede en el versículo número 3, en donde se nos dice que Saúl toma una determinación que no venía de acuerdo a la lógica de su comportamiento. Quiero que pensemos en esto. Muchas veces nosotros podemos juzgar a las personas de acuerdo a ciertos parámetros que notamos, de acuerdo a cierto tipo de conductas que visualizamos en algún punto de nuestra vida. Y con Saúl, no sé si estás notando, está pasando algo sumamente curioso. Saúl tuvo momentos extraordinarios de confianza, de obediencia en algún punto, y también de pronto tenía momentos terribles en donde se apartaba del Señor. Creo que una de las razones que más le costó a Saúl el reino fue la obediencia, el aprender a escuchar y sujetarse a las órdenes. Y es que en este punto Samuel había sido claro con Saúl: si tú obedeces, él te va a engrandecer. Y no obedeció, muchas veces desafió a Dios. Pocas veces vemos a Saúl consultando a Jehová, más bien ninguna ocasión él lo hizo voluntariamente, tuvo que hacerlo porque no le quedaba de otra. Pocas veces Saúl menciona el nombre de Jehová. La mayor parte de las veces en que es nombrado el término Jehová en la escritura o en este capítulo, en este libro de Samuel, ha sido más porque o lo hizo Samuel o lo hizo algún profeta o lo hace el rey David. O incluso Jonatán todavía por ahí menciona a Dios en algunas ocasiones. Saúl lo hace, pero muy contadas veces, ninguna asociada a la espiritualidad. Esa es una de las razones. Por lo que es de extrañar que Saúl haya tomado la determinación de expulsar a magos, hechiceros, brujos, adivinos, agoreros
y todo tipo de personas que se dedicaban a estas prácticas del ocultismo, de lo que estaba relacionado con el enemigo, con el diablo. Y si no consultaba a Dios, evidentemente no había razón para oponerse a estos grupos. No dio importancia, y si te das cuenta, hasta el versículo 3 se nombra una vez más a Samuel por parte de la historia en Saúl. Ahora sí se acuerda, y lo que describe el versículo 3 relaciona a Samuel, que él había muerto ya y que el pueblo lo había lamentado. Una lamentación que no iba solamente en pro de la tristeza o del dolor, una lamentación que iba también en decir, ya no tenemos a un Dios, a una persona que nos acerque a Dios, que nos hable con honestidad, con transparencia y que no simplemente diga lo que queremos escuchar. Eso es lo que estaba pasando. Y aún así Saúl expulsa a todos ellos del territorio de Israel, algo que sería extraordinario, algo que si lo hubiese hecho David le hubiera dado la vuelta al mundo entero, y si hubiese habido Instagram, Facebook, Twitter, ahora X, y todas las redes sociales, el internet hubiera aparecido, David toma la mejor decisión para el reino hebreo. Pero si hubiera, como fue Saúl, uno no podría saber en qué parte de su cambio constante se encontraba. Pero él hace esto y es importante entenderlo. Lo segundo que también va a llamarnos la atención en este punto y en este momento es lo que pasa con Saúl en el versículo 5. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Versículo 6, es a lo que quiero llegar. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños ni por Urim, una forma que tenía el pueblo hebreo para comunicarse, y únicamente el profeta era el que podía hacer este tipo de suerte con el Urim y poder encontrar o interpretar una respuesta, ni por profetas. Hay un evento paralelo, y lo vimos al principio de este libro de Samuel, en donde Saúl hace un juramento. Ya hablamos, y ese capítulo en particular no lo vamos a enfatizar mucho, pero inicia una guerra contra los filisteos, somete al pueblo a gran hambre, condena bajo juramento de acabar con la vida de quien quebrante el juramento, de no probar alimento hasta que haya derrotado a sus enemigos. Jonatán lo hace ignorando el juramento de su padre, prueba el producto de las abejas, que es muy dulce, muy rico, y recobra fuerza. Entonces viene una tragedia en Israel, y él lo que hace es voltear y consultar a Dios. Tenía algún profeta cercano, y en esa ocasión, de una u otra manera, el Señor le responde. Y encuentran que Jonatán es culpable, el pueblo lo libra, etcétera, etcétera, etcétera. La intención de Saúl no era tan buena, pero sí, al final del tiempo había consultado al Señor, y el Señor por lo menos había respondido. Pero lo que estamos encontrando en el capítulo 28, versículo 6, es que el Señor por completo no le responde. Y si lo pensamos con seriedad, eso debe ser algo terrible. ¿En qué punto y en qué momento tú y yo como cristianos podríamos sentir ese vacío y no escuchar la voz de Dios? Poder voltear a la escritura, leerla y leerla y no entender nada. Ojo, a veces leemos y no entendemos mucho, pero si leemos y alguien nos explica, empezamos a entender y a tener una conexión. Es diferente. A lo mejor a algunos nos lleva más tiempo, pero terminamos entendiendo. Pero lo que está pasando en este momento es el ejemplo de no poder escuchar la voz del Señor. Es no llenarte con alabar su nombre, no sentir nada cuando cantas un himno. Te da lo mismo cantar un himno que la de X artista del momento. Te da lo mismo ver una película de terror, una película de homicidios, una película de ciencia ficción, que una película cristiana. Te da lo mismo. Eso es peligroso. Y en este momento Saúl, después de esto, tiene un choque espiritual terrible. Quiero que veas ahora conmigo y avancemos del versículo 10 al versículo 15. Y quiero que pongas atención, porque esto no tiene precedentes. Esto es
como dirían por ahí hoy en día, una break news para Israel, algo que no había estado pasando, algo que era difícil, que es difícil de asimilar. Lo sigo leyendo y me sigue costando trabajo asimilar lo que está pasando en estos momentos. Y sí, de pronto encontramos del versículo 10 al 15 lo siguiente: entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a gran voz, en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillado el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Hay una expresión coloquial en nuestra cultura que dice que cuando una persona se entristece por todo, e incluso por la tragedia o el dolor que sufre una persona que le ha lastimado, decimos: tiene corazón de pollo. No sé por qué, no me preguntes, pero esta expresión la utilizamos, o alguien la utiliza en nuestro entorno. Tal vez nosotros no, y sería lo ideal que no la utilicemos, pero eso justo me hace sentir en este momento. Saúl, una persona que evidentemente ha desobedecido a Dios de múltiples maneras, que ha defraudado a Dios de múltiples formas, que ha cometido todo tipo de atrocidades en muchas formas. Pero hermanos, no sé si coincidas conmigo. No sé cuántos de nosotros realmente valoramos el privilegio, la bendición que tenemos de poder hablar con Dios y de poder escuchar su respuesta. Trato de imaginarme ese vacío. Trato de imaginarme cómo se puede sentir buscando a Dios, queriendo que Dios te hable y no escuchar nada. Debe ser lo más devastador para una persona. Trato de imaginar el vacío que debió sentir en su momento Judas Iscariote. Lo más cercano que podemos encontrar es lo que estaba pasando incluso con Pedro cuando niega a Jesús y va y llora con amargura de corazón porque había traicionado a su maestro. ¿Cómo podemos sentirnos si abandonamos a Dios? ¿Cómo podemos sentirnos si nos alejamos del Señor y sentimos que Él nos ha abandonado, que Él no nos escucha y que no hay manera, que no hay nadie más que nos pueda sacar de la situación en la que nosotros estamos inmersos en estos momentos? Pasa algo interesante además de todo esto que debemos tomarlo en cuenta. Saúl cruza una línea. Por ello hemos titulado al estudio de este día: no cruces esa línea. Tú no cruces esa línea, no puedes cruzarla.
Puedes cometer errores, te vas a equivocar, puedes ceder ante algunas tentaciones, pero ten cuidado, hay una línea que no puedes, no debes, ni tienes que cruzar si eres hijo o eres hija de Dios. Y algo que está pasando aquí en este momento, Saúl está por cruzar la línea donde no hay retorno, donde no hay regreso. ¿Qué hace Saúl? Había expulsado a adivinos, a hechiceros, a brujos, a lectores de la carta, de otro tipo de manos y demás. Y de pronto él busca una adivinadora y va y la encuentra, se le dicen dónde está y él le dice, hazme venir una persona, y él le dice, ¿a quién te hago venir? Y te hago venir a Samuel. Y ojo, sí dirás, a ver, vayámonos con calma. Los muertos regresan. Y te voy a decir la respuesta bíblica, no mi respuesta, está en la palabra de Dios, la puedes encontrar en cualquier ejemplar. Nosotros utilizamos y respaldamos la versión Reina Valera 60, para que quede claro y constancia de lo que voy a decir. No regresa. De la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Otro evento similar en esta misma circunstancia sí lo encontramos cuando Jesús es crucificado, es clavado en la cruz y tiene a dos personas al lado, dos ladrones que hicieron algunas cosas que lo llevaron a la condena, a la pena de muerte. Jesús tiene el diálogo con uno de ellos que le pide que lo recuerde cuando él regrese en su reino, y Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Además de que la escritura es enfática y nos dice que el Dios en el que su pueblo cree, en el que como creyentes, protestantes, reformados creemos, es un Dios de vivos, no de muertos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero hay una escena similar en el Nuevo Testamento con Jesucristo. Sí, ese Jesús que se lleva a Juan y a Pedro a un monte a orar y se transfigura y se encuentra platicando con Elías y con Moisés. Y dices, a ver, Elías y Moisés, Antiguo Testamento, algunos miles de años atrás, y están ahí con vida. Cuando Saúl le pide a esta mujer que le traiga a Samuel, pasa algo que es importante y que respalda lo que te estoy diciendo en este momento. Versículo 12. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, y en el versículo 13, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. ¿Qué sucedió? Este versículo trata de dejar justo eso en claro y no permitir malas interpretaciones, no permitir que podamos imaginar otras cosas o que algunas personas puedan tergiversar. Eso sería perverso hacerlo de esa manera, lo que está apareciendo en la escritura. Antes de que esta mujer recurra a sus métodos y entre en contacto con fuerzas oscuras, cuando esta mujer ve al frente, se asusta y grita porque Samuel estaba parado ahí. No lo llamó, que quede claro, no lo llamó, no lo hizo venir de los muertos, porque ¿qué crees? Samuel no está muerto. Samuel partió la presencia del Señor. Sí, esto cuesta trabajo asimilarlo para algunas personas que dirán eso no es posible, las personas se mueren y ahí se acaba todo. No, nosotros creemos que hay una vida después de esta vida y que es necesario pasar por la muerte física para poder llegar a ella. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces queda claro que Samuel está ahí no porque la divina, porque la hechicera o a lo que se haya dedicado ella realmente lo hubiese llamado. No, eso es extraordinario y es importante tenerlo en mente. Ahora, te acabo de citar un ejemplo con Jesús y dirás, sí, pastor, pero era Jesús, era el Hijo de Dios. Yo no sé qué tenía Saúl con todo lo que hizo. Y ¿sabes qué? Si podemos personificar el objeto de una persona que es alcanzada por la gracia del Señor, es Saúl.
Sí. Podríamos decir, si el caso es David, lo entenderíamos, pero es Saúl. ¿Y por qué digo que es el mejor ejemplo que podemos tener? Porque a veces los cristianos tratamos o batallamos mucho en entender o diferenciar el por qué el Señor se fijó en nosotros. ¿Por qué nos rescató? ¿Por qué nos amó? ¿Por qué nos salvó a nosotros? A mí en particular. ¿Qué fue lo que vio en mí el Señor? Y eso es un detalle importante. No puedo decir que Saúl se haya arrepentido, no lo sé, probablemente lo vamos a descubrir un poco más adelante. Y sí, he leído la Biblia, ¿no? El pastor está adivinando, ¿no? Sé qué pasa con Saúl. Simplemente no spoilemos más el capítulo. Es sumamente interesante lo que estamos encontrando aquí. Y esto es interesante porque cuando esta mujer le dice, sé quién eres, y le dice, ¿y cómo es esa persona, Saúl, que tú ves? Y le dice, es un anciano, viene con un manto, y dijo, es Samuel. Ella no pregunta nada. Ella no le dice, hey, tú eres Samuel, o Samuel, ven a mí. Frases que se utilizan. Eso te lo puedo asegurar. Ella no lo hace. De tal manera que es aún más sorprendente el hecho en que Samuel está ahí y sobre todo cómo se va a dar la circunstancia. Después de que le hace reverencia, avancemos un poco más y ahora vamos al versículo 15 y vamos a avanzar hasta el versículo 19. Vamos del 15 al 19. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. ¿Qué pasó en el versículo 10? Saúl hace un juramento en vano. Le jura a esta mujer que va a estar con vida, que no le va a pasar nada, y se lo jura por Dios y pone a Dios por testigo. ¿Por qué es en vano? Porque no era necesario llegar a ese punto. Era innecesario hablar del Señor en este punto y utilizarlo para hacer un trato con una persona que estaba quebrantando las ordenanzas del Dios vivo y del Dios todopoderoso. Cuando tienes ese encuentro, quiero que notes otro detalle más. Usualmente, cuando una persona se involucra con esta situación de espíritus y demás, es esa persona la que distorsiona su voz, y eso será otro tema, y con mucho gusto puedo responderte las preguntas, como dirían en Facebook, vía inbox, es decir, en un apartado para no tocar el tema. No es el centro de lo que hoy quiero hablar, evidentemente, pero lo pongo como referencia porque desde que ella le pregunta a Saúl, esta mujer, cómo es la persona, y lo nota, Samuel no se dirige con ella. Es más, Saúl ya no interactúa con la mujer, y ya el diálogo es entre Samuel y Saúl. Sí, como el diálogo de Elías y Moisés con Jesús en el monte de la transfiguración.
mismas características, diferentes personajes, diferentes entornos. Sí, estamos hablando de un pecador totalmente abrumador como Saúl, a el Hijo de Dios, a Jesucristo, el Mesías, el ungido, nuestro Salvador. Sí, eso que quede claro, pero el diálogo se da. O sea, Elías y Moisés hablan con Jesús y Samuel habla con David, con Saúl directamente, y empieza a tener, y fíjate lo desesperado. Por eso decía que hay una sensación de incertidumbre en la vida de Saúl. Hay una desolación terrible, devastadora, avasalladora, abrumadora, porque se encuentra absolutamente desesperado. Y ojo, es el momento más oscuro, más doloroso para Saúl, para la vida de cualquier ser humano, y eso no nos puede alegrar a nadie. Es cierto, sentir otra cosa no va a ayudar tampoco, pero sí podemos clamar al Señor. Saúl menciona por primera vez, de una manera constante, 4 veces el nombre de Jehová. 1, el nombre de Dios, pero dentro de esto, una es el juramento falso que le hace a esta mujer. Y lo segundo es cuando ya tiene ese diálogo con Samuel y le dice: ayúdame, Dios ya no me responde. Y la respuesta de Samuel puede ser cruel, puede ser dura en todos los momentos. Y quiero que veas lo que pasa en el versículo 19. Nótalo muy bien. Versículo 19, lo leo para que me acompañes en este momento. Versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Hasta ahí normal, una derrota más. Pero lo sorprendente, y de ahora se me pone la piel chinita en estos momentos, porque el Señor le dice: y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Más de uno debería alegrarse de esta noticia. El rey más, no sé si perverso, pero más desobediente, más alejado de la comunión con Dios, es Saúl. Una sola orden no cumplió y quedó fuera. Y en este punto, Samuel le dice: mañana, fíjate lo que voy a decir, y está aquí en la Biblia, versículo 19. Mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. ¿Cómo podemos tomar esa noticia? Saúl había acudido por un consejo. Sí, se equivocó de persona, se equivocó de modo, cruzó la línea y tuvo consecuencias. Pero déjame y te digo que todos los planes que Dios establece para nuestra vida van a cumplirse de una u otra manera siempre. ¿Qué razones le da Samuel a Saúl, de esto? Y es curioso porque después de la respuesta en el versículo 16,
Samuel pronuncia, ojo a lo que voy a decir. Si he insistido que no creo mucho en la numerología, no soy un fan de ello, existe, hay datos que me quedan claros y que no son casualidad. Samuel, en unos cuantos versículos, 16, 17, 18, 19, en 4 versículos, así para que se vea mejor, 4 versículos, Samuel menciona 7 veces, 7 veces el nombre de Jehová. El 7 en la numerología bíblica, de acuerdo a la cultura hebrea, el 7 denota perfección de parte de nuestro Dios. Por lo que Samuel está asegurándose que el mensaje que le está dando viene de parte de Dios. Sí, Dios le está diciendo a Saúl: vas a estar conmigo mañana, tú y tus hijos. Y sí, también Jonatán. ¿Por qué razón se atreve incluso Samuel a enfatizar en este punto? Y digo se atreve no porque no pudiera o que haya sido osado, sino porque la sentencia estaba clara y le menciona: el Señor es quien te lo está diciendo, Jehová te ha hecho esto a ti, ha arrancado tu reino, porque tú no obedeciste, porque tú no entendiste, y Él te va a entregar. Son razones, 5 razones que Samuel enumera en este diálogo que tiene con Saúl, y le dice: así están las cosas, Saúl. Jehová entregará también al ejército de Israel en las manos de los filisteos. Sorprendente que después de todo estamos entendiendo que Samuel está con Dios y simplemente se le permitió a Samuel, Dios permitió a Samuel acudir con Saúl para dar este mensaje especial, para dar este mensaje importante. ¿Por qué lo hizo el Señor? No lo sabemos. ¿Por qué Saúl? Tampoco lo sabemos nosotros. Y sabes que eso es lo más extraordinario. Cifras, o mejor dicho, ciertos datos que encontramos, Antiguo y Nuevo Testamento, por ejemplo Isaías 8:19, en la versión popular, la Biblia popular. Si os dicen y preguntan a los encarnecedores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Cuando un rey manda a preguntar a un adivino sobre una circunstancia y el profeta Isaías dice: a ver, aquí hay un profeta, soy yo. Y Pablo retoma lo mismo en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 6, versículo 7, donde menciona: el Señor lo había desechado, había descubierto que Dios no puede ser burlado. Vamos a enfatizar para que podamos quedar claros en este mensaje que Pablo da a la iglesia de Galacia capítulo 6 versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En torno al fruto y al resultado de la vida. Evidentemente Saúl tenía que pagar consecuencias, Saúl tenía que enfrentar circunstancias, las consecuencias de sus acciones, y sin embargo Dios sigue mostrando su amor y su misericordia en su vida. Podemos pensar en muchas circunstancias, insisto, en torno a por qué Samuel sí apareció. Bueno, porque Dios concedió esto en la vida de Saúl. Y no porque haya visto algo bueno, digamos: bueno, Saúl no era tan malo, en el fondo tenía algo importante. No, no está diciendo la Escritura. Fue el Señor, fue Jehová, fue el Dios Todopoderoso quien tomó esta determinación de permitir que Samuel viera a Saúl y que hablara además con él. En el Antiguo Testamento, un poco atrás de lo que estamos leyendo, particularmente el libro del Deuteronomio, capítulo 18, si llego, capítulo 18, versículo número 22, menciona el Señor en torno a los mensajes.
Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra de Jehová que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta, no tengas tu temor de él. ¿Y por qué cito esto? Bueno, porque una de las cosas que había acontecido en el último mensaje que Samuel había pronunciado en vida a Saúl, justo antes de que se pelearan y dejaran de verse, recuerda que a partir de ahí Samuel no volvió a ver el rostro de Saúl ni viceversa hasta este punto. Y lo que le había dicho Samuel era justo eso, que Saúl iba a llegar al extremo de su maldad y que iba a ser derrotado y que iba a perder la vida y que él iba a ser desechado y que Dios se proveería de un nuevo rey, de un nuevo monarca. Acto seguido vendrá la unción de David. Y en ese lapso, en esa discusión, Saúl toma el borde del manto de Samuel y lo rasga y le dice: así será roto el reino delante de ti. Por lo que está pasando justo en este momento no es de extrañarse. Se estaba cumpliendo. Y por eso he citado lo que dice Deuteronomio. Porque se está cumpliendo. Quería Dios que Saúl, entre Samuel y Saúl me estoy enredando, pero quería que Saúl tuviera en claro que el mensaje venía de Dios, que no fue la divina, que no lo estaba alucinando, que no lo había estado soñando para que dijera, pues a lo mejor entendí mal. No. El mensaje le dijo: yo te lo dije y se está cumpliendo, y se está cumpliendo ahora. Lo que no te dije es que mañana estarás conmigo, que mañana te reunirás conmigo. Pocas personas encontramos en la Biblia, entre ellas ese ladrón en la cruz, y evidentemente lo estamos encontrando a Saúl, tienen esa peculiaridad en este punto. Versículos 20 hacia el 25. Yo tenía la firme intención de llegar al 29, parece ser que nos quedan algunos minutos, no vamos a llegar. No te preocupes, lo vemos la siguiente semana. Ya avanzaste, estudiaste, eso es extraordinario. Dice el Señor, versículo 20 al 25. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande, era una persona alta, literal, se desplomó, se desvaneció y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que recobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer dice, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató. Luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. ¿Qué fortaleza pudo haber tenido ya Saúl después de saber esto? Cuando Dios habla, su palabra, dice la Escritura, no vuelve a él vacío. Cuando Dios habla, todo se cumple. Todo eso pasa. Por eso el temor de Saúl.
indiferencia como en otras ocasiones, no reacciona con cierta sensación de abandono, como cuando Samuel habla con él por última vez, estando ambos en el mismo plano terrenal. Y el miedo acabó con las fuerzas de Saúl. Y quiero que pienses en lo siguiente, amado hermano y hermana. Debemos asegurarnos de manera constante de hacer lo correcto, de luchar con mayor determinación contra el enemigo, contra las tentaciones, contra los frutos de la carne. No siempre es sencillo. La lucha es fuerte y va a ser dura. Pero créeme, las consecuencias de no hacerlo son devastadoras, son terribles. Son dolorosas. Por ello podemos tomar mucho de aprendizaje de Saúl. Podemos aprender sobre las cosas que no tenemos que hacer o que no debemos hacer. Debemos pedirle perdón a Dios si le hemos fallado. Debemos pedirle perdón al Señor si hemos visto lo que no debemos ver. Si hemos escuchado lo que no debemos escuchar. Si hemos murmurado, si hemos difamado, si hemos hablado a las espaldas de el prójimo, si hemos hecho cosas o dicho cosas con malas intenciones aún para mermar la fe y la confianza de nuestros hermanos en la fe, pidamos perdón al Señor y tengamos cuidado en extremo de no cruzar la línea del temor al Señor, porque una vez cruzándola no hay regreso. Así que en estos momentos te pido que inclines tu rostro. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor porque nos ha permitido llegar a uno de los capítulos más pesados, más dolorosos, que tienen que sembrar sí o sí nuestra vida. ¿A qué me refiero con sembrar? Imagínate que vas corriendo y te estrellas a más de 50 kilómetros contra un muro. Eso pasa cuando la palabra de Dios siembra tu vida. Saúl se estrelló contra un muro y no lo vio venir. Se desplomó. Oremos porque el Señor nos dirija en estos momentos y no crucemos esa línea. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en tu casa estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites entender dentro de todo lo extraordinario, lo maravillosa que es tu gracia hacia nosotros, la manera en que has dirigido tu vista, tu mirada al corazón de todos y cada uno de nosotros y nos has renovado, nos has regenerado, nos has hecho nacer de nuevo. Padre, no siempre hacemos lo correcto. Padre, no siempre actuamos como debe actuar, con honestidad, con santidad, con pureza, tus hijos. Queremos pedirte que nos perdones. Perdónanos, Padre, por fallarte. Perdónanos, Padre, por murmurar contra nuestro hermano.
Perdónanos, Padre, por buscar divisiones, por buscar cismas, por buscar que no haya unidad entre tu pueblo. Perdónanos porque vemos lo que no debemos ver, porque hablamos lo que no debemos hablar, porque escuchamos lo que no debemos escuchar y porque nos prestamos a ello, Padre. No permitas que crucemos esa línea. No permitas que crucemos la línea que un día Saúl cruzó y no hubo más que muerte y dolor en su vida. Perdónanos, Señor. Permítenos actuar con gracia, con temor, con reverencia delante de ti. Y queremos darte gracias por este estudio, porque ha sido de gran bendición, porque ha sido avasallador, Padre. Gracias por quienes nos han acompañado. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Doy gracias a Dios por tu vida, gracias porque me acompañaste, gracias por tus comentarios, por supuesto que los leemos, por supuesto que sabemos que estás ahí, gracias por dejarnos saber que estás presente. Comparte esta transmisión, te lo ruego, permite que otras personas puedan encontrarse con lo que tú y yo hoy nos hemos encontrado. Te dejo de tarea capítulos 29 y 30 para la próxima semana. Ahí sí, el 29 es muy cortito, el 30 más o menos, pero vamos a agruparlos y nos dirigimos hacia el final de este primer libro de Samuel. Te mando un fuerte, fuerte abrazo, de verdad, disfruta mucho este martes, dale gracias a Dios porque llegamos a Él, dale gracias a Dios porque nos permite seguir con vida, dale gracias a Dios por la familia que tienes. Diles que los amas, lo más importante, muéstraselo con tus acciones todos los días, porque no sabemos si habrá un día de mañana. Con certeza, por la fe lo esperamos y por la fe lo confiamos. Nos vemos el próximo martes por este mismo medio, por este mismo canal, por esta misma plataforma. Que el Señor te bendiga. Dios con nosotros.